para la prueba? Bien, mira, sobre Oresme no me manejo mucho, pero Ockham me sigue me lo explique. Pero te lo explico al tiro. Filosófica, dominante en la Edad El Media. escolástico. Trataba de juntar la razón con la fe. La razón era sobre el pensamiento del ser humano y la fe sobre el pensamiento divino. Por esto la mayoría de los pensadores de esta época eran muy relacionados con la Iglesia. ¿Y qué pensadores existían en esta época, Nacho? Existían muchos autores, pero los que más resaltaron fueron Guillermo de Ockham, Santo Tomás de Aquino y Nicolás de Oresme. ¿Sabes que tengo una duda? ¿Por qué, Nacho, por qué es tan importante el pensamiento de la Iglesia en el pensar del hombre de esa época? Bueno, es importante porque para esa época, para poder desarrollarse en las distintas áreas como el arte, filosofía, ciencias, era más fácil realizarlas si estabas ligado a la iglesia, porque había más acceso a la información y lo más importante, para la gente era más creíble. El apogeo de la escolástica coincide con el siglo XVIII, en el cual se fundan las universidades y surgen las órdenes mendicantes, como los dominicos y los franciscanos, de donde procederán la mayoría de los teólogos y filósofos de esta época. Mira, ese personaje que está en este lugar es Guillermo de Ockham, un fraile franciscano que tenía unos ideales muy controvertidos. No hay que suponer una pluralidad sin ser necesario. Es soberbia hacer con más lo que se puede hacer con menos. La existencia de Dios no se puede deducir solamente por la razón. Estos pensamientos de Ockham quieren decir que de todas las variables, la más simple es la que tiene más probabilidades de suceder. ¿Y qué quiere decir esto, Nacho? Mira, te doy un ejemplo. ¿Por qué un joven compra una pelota de fútbol? ¿Porque le gusta el deporte? ¿Porque va a ser campeón mundial? ¿O porque quiere ganar dinero? Porque le gusta el deporte, es obvio. Bueno, esa es la teoría de la navaja, que lo más simple de suceder será la realidad. Pero te cuento, hay algo que es súper importante. Sí, dime, me encantó saber sobre el tema. Es muy interesante, Nacho. Te cuento que había otro pensador de la misma época, que era Walter de Chatón, que creó la teoría de la antinavaja. ¿Y qué decía esta teoría? Esta teoría se refería a que todo lo que fuera posible ocurriría. Entonces lo que postula Ockham es como la teoría de los supuestos, porque a nadie le consta que lo más simple es lo que va a suceder. Esto es lo que te puedo contar acerca de la economía escolástica y en profundidad de Ockham. Lo que no sé nada en realidad es sobre de Nicolás de Oresme. Mira, igual me manejo con el tema de Oresme. Él es un personaje multifacético, porque realizó diversos estudios, como por ejemplo fue economista, físico, obispo, traductor, hasta consejero del rey. También fue musicólogo. Por eso se dice que fue un genio intelectual y uno de los más grandes de la época. Fue un personaje muy importante e inteligente, pero a nosotros nos interesa lo que hizo en la economía. ¿Sabes algo sobre esto? Por supuesto, Nacho. En economía sostuvo que el dinero es un producto originario del mercado y no del Estado. También sostuvo que la inflación se debía a que el Estado era el culpable de esta, porque aumentaba el valor de los metales para aumentar sus riquezas. O sea que aparte de todo lo que hacía era un rebelde. Su pensamiento es bastante avanzado, incluso similar a lo propuesto por la escuela clásica. Nacho, entonces te puedo concluir que Nicolás Oresme estaba en contra de la inflación porque decía que era innecesaria, decía también que conducía a la explotación y a la tiranía, que era muy destructiva y que era mucho peor que la usura. Criticaba bastante la inflación, pero ¿no proponía alguna solución a este problema? Sí, él proponía muchas soluciones. Una de ellas era que no tenía que existir una intervención sobre el dinero. Bueno, Nacho, con toda esta información que hemos comentado, yo creo que ya estamos listos para dar nuestra prueba. Bien, vamos, éxito.